Hey, ¿qué se dice pues mis fierotas? El día de hoy vamos a reaccionar a este video que me he encontrado en internet, el cual muestra a Jinhye-hwan y a Swanji haciendo una competencia para ver quién es el mejor de los dos inspeccionando el cubo. Y así que nada, mis fieras, vamos a comenzar. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo, mis fieras, vamos a comenzar con este reto. Acá vamos a pausar un momento. Acá tenemos a Jinhye-hwan y a Swanji, el cual tiene 7 años. Es 3 años menor que Jinhye. Acá tenemos al youtuber Antoine Cantin, el cual fue el que organizó este reto. Así que vamos a seguir con esta reproducción. Acá tenemos a Jinhye-hwan, el cual es el mejor del mundo actualmente. Hace nada hizo 4.36 de average. Y tenemos a Swanji, un niño el cual promete mucho, el cual es el 9º en el mundo en average de 3x3. Bueno, vamos a explicar el reto, el cual consta de lo siguiente. Los dos niños van a tener 5 scrambles random. Van a tener 15 segundos para inspeccionar el cubo, para mirar el cubo. Y luego van a ver cuál de los dos es mejor en planificar los pares de F2L. Van a tener 15 segundos para inspeccionar el cubo. Cuando este youtuber les indique, van a empezar a armar el cubo, pero no lo van a mirar para ver cuál de los dos planificó mejor los F2L. Así que vamos a darle caña y ver cuál de los dos niños es el mejor en esto de la inspección. Entonces acá están los niños mezclando, los dos mezclan el cubo con el mismo scramble. Como podemos observar, ninguno de los dos niños está mirando el cubo. Acá él les va a dar 15 segundos y ellos van a empezar a inspeccionar el cubo. Acá vemos cómo inspeccionar el cubo, ninguno de los dos ha movido el cubo. Y en esos 15 segundos van a preparar sus F2Ls sin mirar. Él ya les da la señal para que empiecen a armar el cubo. Ahí fueron 12 segundos y como podemos observar, Jinhye ha armado 2 pares de F2L y el niño Swanji, el cual me sorprende, parce, 3 pares, mucho mejor que Jinhye-hwan, con tan solo 7 años, ha preparado 3 pares de F2L. En este momento le va ganando el niño Swanji a Jinhye-hwan. Vamos con el segundo scramble. La verdad se le ve muy grande el cubo a Swanji en las manos. Acá lo están inspeccionando. Les dan 15 segundos. Él les dice 8 segundos. Me imagino que a los 12 segundos y ya lo empiezan a armar. Ninguno de los dos mira el cubo. 3 pares, 4 pares, casi el cubo en su totalidad, con tan solo 11-12 segundos de inspección. Este niño Swanji ya es capaz de memorizarse prácticamente 4 pares, o sea, lo que es OLL y PLL. Él es capaz de hacer esto en la inspección en menos de 10-12 segundos, mientras que Jinhye-hwan arma 3 pares. Este fue el segundo scramble, se lo lleva otra vez Swanji. Vamos con el tercer scramble. Ahí les da la señal para que inspeccionen. La verdad me sorprende mucho ese niño, parce. Tiene un potencial realmente enorme para ganarle a Jinhye-hwan. Ahí vuelve Jinhye-hwan a rectificar. Empiezan a armarlo. Y el niño otra vez le gana con 4 pares. Ahí le resta el OLL, ahí lo arma, PLL y ahí estuvo. Realmente estoy muy sorprendido con este niño. Para mí es uno de los mejores del mundo en este momento y más por su edad. Vamos con el cuarto scramble. El niño Swanji realmente le está ganando a Jinhye. Empieza a armarlo mucho antes que Jinhye y ya armó 4 pares más la cruz. Y como podemos observar, Jinhye tan solo armó 3 pares. Este niño realmente, parce, qué locura. Vamos con el quinto scramble. Se nota mucho que este niño trabaja mucho lo de la inspección, en preparar el cubo. Pienso que Jinhye es más por la velocidad, que es muy bueno, pero este niño tiene un potencial enorme. Swanji, 2 pares. Y vamos a ver el niño. Me imagino que va a hacer otros 4 pares. Otros 4 pares más la cruz. Y nada, parce, como podemos observar, es mucho mejor
el niño Swanji Yen tiene un promedio de 4 pares de average y como podemos observar, Jin Hee-wan tan solo 2 pares en esto de la inspección. Realmente este niño me sorprende demasiado, parce. Se lleva la corona para este reto. Y nada, parce, espero les haya gustado mucho esta reacción. Realmente le veo mucho potencial a este niño. Si Jin Hee-wan hace poco batió el world record de average, no me alcanzo a imaginar este niño que tan solo tiene 7 años lo que va a hacer del cubo 3x3. Y nada, mis fieras, esto ha sido todo. Espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos el viernes con un próximo video. Y nada, mis fieras, suscríbanse, la buena, la re buena, se cuida, se bañan. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós.